Baeyapa, somos el grupo de danzas paraguayas Panambijo del Centro Cultural de Residentes Paraguayos de Quilmes, Don Carlos Antonio López. En esta fecha estamos homenajeando y conmemorando a los niños mártires de Acostaño. Con motivo de esta fecha, vamos a presentar un fragmento de la obra teatral Misión Bella Molinera Schubert de la Guerra del Paraguay, de un colega queridísimo, un artista quilmeño, un actor quilmeño, Hugo Ponce. En pantalla pueden encontrar sus redes sociales. Esta obra la pueden encontrar completa en YouTube, como Misión Bella Molinera Schubert de la Guerra del Paraguay. El fragmento que vamos a estar compartiendo es un fragmento muy emotivo acerca de los niños mártires de Acostañú, acerca de la fecha 16 de agosto. El 16 de agosto de 1869 se libra la heroica batalla de Acostañú, en la cual, a falta de soldados, los niños fueron disfrazados con barbas postizas para que el enemigo los tomara por adultos y les presentara combate. 6 horas resistieron las cargas de la pesada caballería brasileña que, vengando el engaño, acabaría incendiando el campo de batalla con sus oponentes infantiles. Los niños de 6 a 12 años, en el fragor de la batalla, despavoridos y valientes, se agarraban a las piernas de los soldados brasileños, llorando y peleando para que no los matasen, pero eran degollados en el acto. Una vez terminada la masacre, al caer la tarde, las madres de los niños paraguayos salieron de la selva para rescatar los cadáveres de sus hijos y socorrer a los pocos sobrevivientes. El conde Deu, comandante de las tropas brasileñas, mandó incendiar la maleza, matando quemados a los niños y sus madres. Su orden era matar hasta el feto del vientre de la mujer. Pocos días antes, el hospital de Piribebuy fue incendiado luego de que se cerraran todas las puertas y ventanas, con 600 heridos, médicos y enfermeras dentro. La sangre corría por las calles como agua de lluvia cuando se degolló a 900 prisioneros. La batalla de Acostañú fue un episodio que no tiene comparación en la historia bélica del mundo. No existen antecedentes de otros ejércitos integrados completamente por niños. En la batalla de Acostañú, aproximadamente 3.000 niños paraguayos enfrentaron a 20.000 soldados del ejército brasileño. En homenaje a tan inmensa prueba de heroísmo, cada 16 de agosto se conmemora el Día del Niño en el Paraguay. Luego de este fragmento tan emotivo de la obra Misión Bella Molinera Schubert de la Guerra del Paraguay, vamos a continuar con la presentación de nuestras bailarinas más pequeñas, Eugenia y Valentina, que nos van a estar deleitando con Naranjera. Naranja, 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 naranja. Yo vendo naranja que tiene dulzura del beso de miel. Yo soy naranjera, morena y sencilla que piensa y que sueña en su naranja. Es linda mi tierra, vestida de blanco con flor de naranjos y yo con tupón.
Reparto sonrisas, felices cantares, vendiendo naranjas pintadas de sol.